Hola, queridos amigos, seguidores, ¿cómo están? 15 días han transcurrido de nuestra primera cápsula donde nos dedicamos a recorrer el Museo del Louvre. Este, en cambio, hablará de un tema que nos acomuna a todos, pero antes que nada, y como siempre desde Santa Fe, saludo a mi querido amigo José, que está en México. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Betina, muchísimas gracias por esta introducción y de verdad que queremos agradecerles, Betina, aprovechar a toda la gente que vio ese primer episodio que sacamos del Louvre. Creo que nos sentimos muy honrados, muy queridos por parte de todos ustedes y esperamos que este episodio que está dedicado a la gastronomía también les agrade tanto porque nos hemos preparado para que sea algo interesante para ustedes. Claro que sí, porque la gastronomía, José, no es más que un tema que aúna a todo el mundo, es un universo inabarcable, infinito, y bueno, como siempre, y sospecho que así será en cada cápsula, vamos a comenzar con un amigo que tenemos en común, que es Leonardo. ¿Y por qué esto? Porque en esa pintura de la última cena, la gastronomía reluce en todo su esplendor. La gastronomía es arte, es creación, es ciencia, es el hilo conductor entre el ser humano y el alimento que éste come. De allí viene, y por eso elegimos esta imagen tan bonita, la palabra compañero, en un sentido profundamente cristiano, que no viene más que de la unión de dos palabras, de compartir el pan, ¿no, José? Así es, entonces este episodio pues lo vamos a dedicar a este tema de la gastronomía, que como bien dices, habla mucho de la gente que queremos, porque generalmente cuando compartimos el pan es con gente que conocemos y que amamos, y cuando no, también es una gran oportunidad para conocer gente nueva con la cual podemos crear nuevos lazos de amistad. Entonces, pues así comenzamos con Jesucristo compartiendo el pan. Y de ahí nos vamos, Betina, a dedicarle este episodio a los sibaritas, ¿no? Y entonces, Tal cual. como es para los sibaritas, nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene esa palabra? Y nada más y nada menos que de este poblado en Italia, en la región de Calabria, que se llama Síbaris. Este espacio, pues básicamente es el lugar donde se llevaban a cabo grandes celebraciones, había gente muy refinada, de hecho aquí vemos una ilustración de National Geographic donde nos depictan cómo ellos vivían de una manera sofisticada, compartiendo el alimento, compartiendo pues los espacios, y es por eso que ahora tenemos el término de sibarita para describir a estas personas que están como muy allegadas a la parte del lujo y de disfrutar de manera más profunda el tema de la gastronomía. Es toda persona ligada, fanática de los placeres mundanos, ¿no, José? Pero entonces para iniciar este recorrido vamos a hacer un poquitito de historia y decir que la gastronomía por primera vez se ve reflejada en las notas de Lúculo en el año 115 a 45 antes de Cristo. Sus notas reflejaban los tips, por así decir, de los grandes banquetes que por aquellos tiempos se celebraban. Entonces ahora estoy pensando, José, que era un compañero, un colega nuestro, Así era un es, un organizador de organizador de eventos, eventos. era un organizador de eventos, pero del año 25 a.C. a 35 a.C., en cambio fue Apicius quien comenzó a delinear los recetarios. Hasta ese momento no existían, obviamente, los libros de cocina, pero tuvimos que esperar al siglo XVI para que Robert Noya o Nola, todavía no hay una buena definición de cómo se comenzaba o cómo se llamaba este señor catalán, quien en 1520 escribió el libro de Koch, es decir, el libro de cocina. Vuelvo a repetir, 1520, que recogía recetas, obviamente catalanas, occitanas, francesas y también castellanas. Pues así es como comienza, digamos, la gastronomía moderna y por eso estamos viendo aquí un plato
que nos refleja precisamente ese nacimiento ya de la gastronomía quizás como tal, ¿no, Bettina? Y luego tenemos Tal cual. un invitadazo. Dinos quién es este invitado, Bettina, que ya sabemos que tú quieres muchísimo. Bueno, ya lo nombramos en la primera imagen y sospecho, José, que va a estar siempre, porque como siempre dijimos, es una persona, es el genio de todos los tiempos. Y no es más que nuestro amigo y siempre bien ponderado Leonardo, que escribió el código Romanov. ¿Y qué reunía ese código, José? Pues este código básicamente lo escribió porque, como sabemos, él tenía un mecenas que era pues una persona que se dedicaba pues entre muchos placeres a dar grandes banquetes. Y Leonardo como que no estaba muy contento con lo que sucedía ahí con los comensales, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, había la costumbre de para poder limpiarte las manos, cazaban liebres, las colgaban de la silla del invitado y en la liebre es donde tú te limpiabas las manos para seguir comiendo. Pero además de eso, yo creo que pues él eh, empezó a pensar en cómo darle alguna forma de orden, de protocolo a compartir la mesa y precisamente saca el código Romanov que nos empieza a dar una visión sobre cómo sería compartir el pan de manera mucho más refinada, mucho más, digamos, que sea algo mucho más allá que lo que Ludovico Sforza, que era su mecenas, estaba indicando en ese tiempo. Y entonces ahí pues tenemos muchas indicaciones o digamos muchas cosas como chistosas, ¿no? Para nuestros tiempos. Entonces, Bettina, no sé si quieres, vamos como comentando algunas de las indicaciones que están en el código Romanov que nos llamaron Tal mucho la cual. atención. Sí, bueno, para dar un broche de oro a tu comentario de las liebres y que se limpiaban las manos, la piel de ellas y lo colgaban en el respaldar de cada silla, venimos a descubrir que a partir de ahí, y cómo Leonardo rechazaba un poco ese método del Ludovico, fue el inventor de la servilleta. Es Así que correcto, o sea, Leonardo también inventa la servilleta a partir de este hecho. Doy entonces el primero de los comentarios que, como vos decís, hoy día resulta gracioso, y es no limpiarse la cubertería, tenedor, el cuchillo, la cuchara, en las vestimentas del vecino de mesa. imagínate, o sea, haciéndole así a la persona de al lado. Era una de las costumbres que tenían estas personas. Y no solo eso, sino que también ponían las piernas en la mesa. Entonces el código te dice que no has de poner la pierna sobre la mesa del comensal. También no sentarse de espaldas a la mesa y no sentarse en el regazo de alguien, cosa que no sé si hoy en la cena alguna señorita atrevida no ha quebrado esa regla y se ha puesto o se ha sentado en el regazo de alguien importante, ¿no, José? Así es, bueno, pues todavía puede suceder, así como puede suceder otra de las indicaciones que venía en el código que también es, yo creo, muy vigente, que es no has de tomar comida del plato de la persona que esté a tu lado, a menos que hayas pedido su consentimiento. O sea que si ya le pediste consentimiento, con mucho gusto puedes tomar de su plato. Y también decía que en el plato del vecino de mesa no podías tener o apoyar los trozos que a vos no te habían gustado de tu propio plato. Imagínate, por ejemplo, si están degustando, no sé, pollo y dejan los huesitos abandonados en el plato ajeno. No, 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 no. ¿Qué tal este de no has de escupir frente a él, ni tampoco frente a él, o sea, frente al comensal, tú mismo escupir de frente, ni al lado tuyo? ¿Y qué me decís de lo que habíamos comentado anteriormente cuando preparábamos este programa de los asesinatos durante las comidas? Me encantaría que lo repitas. No, bueno, ese llamó tanto mi atención. Fíjense que Leonardo da Vinci te recomendaba que si iba a existir algún asesinato durante la comida, que sentaras al asesino al lado de la persona que iba a asesinar, ¿sí? Del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo si era zurdo o no, para que no hiciera tanto desmán durante la comida, ¿no? Entonces era una de las recomendaciones que viene en el código Romanov. ¿Qué tal, eh?
claro, digamos, para que no se vea salpicada mucha gente con ese asesinato. Y otra de las cosas que decía el Código Romanov, que yo como organizadora de eventos lo he vivido de persona, Leonardo prohibía llevarse de la cena celebrada comida en los bolsillos. Una nota de color, muchas veces cuando en un evento uno hace un catering que está individualmente, por ejemplo, los típicos macarrones franceses, he visto más de un invitado poner algún que otro dulce en el bolsillo o en la cartera. Así que ahí Leonardo viene deshonrado. Sí, la verdad es que quizás si nos ponemos a pensar bien, yo creo que este código todavía lo deberíamos de leer varios, sobre todo los que organizamos eventos, y pasar algún resumen, ¿verdad? A todos nuestros invitados para que conozcan todos estos protocolos. Pero yo creo que lo más importante también aquí, Bettina, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es la gran aportación que hizo Leonardo al tema de la cocina. La verdad es que en esta investigación descubrimos que él, además de haber inventado la servilleta, inventó el tenedor de 3 dientes, porque antes eran de 2, y gracias a él se mantiene el tenedor que hoy usamos, y muchísimos como artefactos, como equipos, como cosas de cocina que incluso en un momento dado después eran tan efectivos para matar animales, que llegaron a ser usados en cuestiones como de guerra, o sea, se utilizaron después como armas de guerra, porque Da Vinci en su gran genialidad siempre quería hacer cosas que sirvieran de manera práctica, y en la cocina, como él fue cocinero de alguna manera y también su padrastro era panadero, era repostero, Exacto. pues tenía en la sangre, ¿verdad? Ese olor, ese sabor, ese cariño por la gastronomía. Déjame decirte, José, que fue Marco Polo el que llevó los espaguetis a Italia, pero no con la forma que nosotros conocemos. Por lo tanto, la forma de la cinta de masa larga se la debemos a Leonardo, que justamente vos apuntás, inventó una máquina que se llamaba spago mangiabile, es decir, espagueti comible o Ah, comestible, del verbo mangiare, comer, y que hizo que cuando él pusiera esa bola de masa saliera la cinta tal como la conocemos hoy día. Los espaguetis que había llevado Marco Polo a Italia no tenían esa forma, se la debemos a Leonardo. Y también, como bien dijiste, el tenedor de 3 dientes, porque cuando esos espaguetis que había llevado Marco Polo querían enroscarse en los tenedores de 2 dientes, no se podían. Es decir, el agregado de un tercer diente lo hizo Leonardo pensando en cómo engancharlos al girar el tenedor y que no se cayera. Pero después que dio la forma del tenedor con 3 dientes, el tridente del diablo. Entonces también intentó ponerle un cuarto diente. Pero como vos decís, Leonardo también está en la cocina. así es, y por eso es que lo tenemos aquí con su gorrito de chef, que se lo tiene muy merecido. Y bueno, pues vamos a continuar, amigos. Y bueno, aquí ahora regresamos o nos vamos a empezar a adentrar al mundo maravilloso de la cocina francesa, aquí con Jean-Brieuc Savarin, que fue un gastrónomo francés precisamente, que fue el primero que escribió un libro ya como dedicado a la gastronomía. Él ya veía esto como una cuestión que tenía que tener su espacio, que tenía que tener su libro, y él se pone a trabajar ya en un documento más formal que de hecho pues toda la gente que estamos en eventos pudiéramos analizar como un pues documento donde podemos empezar a encontrar todo el protocolo que se utilizaba en la mesa, ¿no? Y aquí tenemos, si ustedes ven en la parte baja de la diapositiva que les estamos mostrando, dice que descubrir un nuevo platillo hace más para la felicidad de la humanidad que el descubrimiento de una estrella. O sea, es como él veía, sentía la gastronomía, este Jean Brillant. Y por ahí también tenemos alguna anécdota curiosa de su hermana, ¿verdad, Bettina? Tú nos vas a platicar, Bettina. Platícanos esa anécdota de la hermana que es como dices, wow. Muy bizarra, muy extraña, pero dicen que toda la familia era fanática de la gastronomía. Su hermana
con 99 años estaba asistiendo a un banquete y presintió que la parca, la muerte, le estaba por llegar de un momento a otro, y cuentan las crónicas de la época que, sintiéndose realmente muy mal, la miró a la camarera y le dijo: apúrate que me voy a morir, pero antes quiero comer el postre. Por lo tanto, hizo honor a todas las portadas, ¿no? que se disfrutan en una cena o en un almuerzo. Pero tal como vos decís, José, este señor aportó no solo al mundo de la gastronomía. Los que somos fanáticos del ceremonial y del protocolo, a nuestros alumnos siempre les recomendamos este manual como un manual de cabecera, porque, por ejemplo, tiene máximas que yo respeto aún en mi casa. Si vienen dos amigas, siempre me acuerdo de su frase que dice que no empezar a tiempo una comida para esperar al comensal impuntual es faltar el respeto al comensal puntual. Totalmente de acuerdo. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Totalmente Porque de es así, acuerdo. Totalmente es de así. acuerdo. Y otro que tenía, otro de los máximas que él usaba era también esta de entretener a un invitado, es responder a su felicidad. Y creo que ahí está basada la hospitalidad, ¿no? En atender la felicidad del invitado. Tal cual. O dime qué comes y te diré quién eres. Pero vos te das cuenta, José, entonces, que andando estas imágenes, llegamos a la conclusión que vos y yo sabemos que esta industria sin chimeneas, que es evento, gastronomía, hotelería, está totalmente concatenada. Porque vos fíjate que estamos hablando de gastronomía, sin embargo, como bien decís, son reglas que los organizadores de eventos tenemos que aplicar. No hacer esperar al puntual, el que viene a un hotel o a un restaurante o a un evento, hacerlo sentir bien. Así que vuelvo a revalidar el título o la figura de la industria sin chimenea y un triángulo equilátero que la conforman: hotelería, gastronomía, turismo, eventos. Sí, y es así como yo creo hubo gente visionaria como Auguste Escoffier, que precisamente conjuntó todo esto, ¿no es así, Betina? Aquí lo vemos como emperador de los chefs, pero platícanos por qué le decían emperador de los chefs. Bueno, porque con él comenzó la modernidad en la cocina francesa. Nacido en 1846, fue todo un precursor. Por ejemplo, inventó el famoso platillo crêpe Suzette, inspirado en su novia Susana, y años más tarde, alrededor de 1898, si no me equivoco, se encuentra con un señor, por cierto, ilustre, de la industria, ves, fíjate nuevamente, de la industria de la hostelería, que su apellido ya lo dice todo: César Ruiz. Con él inventó la carta, allí lo tenemos al mítico, una imagen del mítico Ruiz, casa de Coco Chanel. Los que tuvimos la fortuna de visitar París sabemos que está en la Place Vendôme, ¿no? O sea, Ujú. este hotel tan bonito. Pero te decía, juntos, sea en el Ritz, sea en el Carlton de Londres, hicieron la primera carta, el primer menú a la carta. Exacto, es una invención que además, bueno, pues aquí en el Hotel Ritz de París lo estrenaron, ¿no? Entonces, así como Auguste Escoffier, tenemos otras personalidades importantísimas en el tema de la gastronomía y así nos vamos con Paul Bocuse. Paul Bocuse es uno de los íconos de la gastronomía francesa. Él nació en 1926 y a partir de ahí empezó a despegar muchísimo, principalmente cuando recibe su primera estrella Michelin, que es en 1961. Y a partir de ahí, durante 48 años consecutivos, él consiguió ir no solo teniendo una, sino después pasó a dos, después pasó a tres y mantenerlas por 48 años. Yo creo que él es un ícono en Francia porque él es súper tradicional.
¿sí? Realmente es donde nace esa tradición francesa por el gusto de la gastronomía, que hay que recordar que el gusto gastronómico empieza con la burguesía francesa, y él captura toda esa esencia, la pone en su restaurante L'Auberge du Pont de Collonges, que está muy cerca de la ciudad de Lyon, y ahí él pues empieza a manifestar toda esta tradición de cómo preparar los platillos, en fin. Él incluso es creador de un curso culinario muy famoso que está en todo el mundo está el Bocuse d'Or, que es un curso que si tú tomas como chef, pues ya te pone en otro nivel. Y él ha dejado un legado importante porque su restaurante continúa. Y no solo eso, su hijo Jerome tiene, por ejemplo, un restaurante en el centro de Epcot en Florida, en el centro de Disney, en el centro, en el parque de Disney. Su hijo tiene un restaurante que se llama Monsieur Paul, que es manejado precisamente por Jerome. Entonces es una familia con una gran tradición que desafortunadamente este año perdieron, más bien el año pasado, de las 3 estrellas Michelin que tenían, perdieron una. Y entonces, bueno, pues hay toda una revolución y se comenta que quizás las estrellas Michelin hicieron, los que organizan todo esto, los que la editan, lo hicieron como un poco para llamar la atención de la prensa y poder generar ruido, porque haberle hecho esto al padre, al ícono de la gastronomía francesa, pues fue todo un shock. Es el papá de la Nouvelle Cuisine, nada más y nada menos. Y ya que nombrás la Guide Michelin, entonces me das pie para hablar de dos hermanos icónicos, José, André y Edouard Michelin, obviamente los inventores, los propietarios de, ya sabemos, una marca de neumáticos que a fuerza precisamente de andar por las carreteras, en 1900 crearon un librito muy humilde de tapa roja que incluía datos sobre las diversas carreteras de Francia y, por ejemplo, de cómo cambiar los neumáticos. Pero como precisamente ellos recorrían esas carreteras, cuando los sorprendía la noche, tenían que quedarse a dormir y a comer en una hostería. Entonces, gradualmente fueron incorporando en este libro apuntes de dónde comer, dónde dormir. Abro paréntesis y digo que cuando uno come y duerme, se restaura. De allí la palabra restaurante. ¿Vale? Va, muy Entonces, bien. en 1900, vuelvo a repetir, se inicia esta guía, Le Guide, y con una visión, pero muy clásica del futuro, Andrés llegó a decir, sospecho que este libro, que nace en el 1900 con el siglo, va a durar más que él. Y fue así. Y tan es así que 23 años después, en 1923, ya comienzan a vender esta guía con solo pagar 7 francos, en esa época no había euros, y comenzaron a ver que la gente dependía del consejo de esta guía, de la guía. Entonces filtraban tipo de inspectores, de críticos gastronómicos, que obviamente no se daban a conocer, para calificar los restaurantes. Y allí, ¿qué nació, José? ¿Qué Nacieron las, folclore nació? nacieron las estrellas Michelin y vamos a explicar un poquito cómo es la dinámica o qué significan cada una de ellas, ¿no? Entonces, la número 1, cuando te dan una estrella Michelin, quiere decir que mientras tú estás en tu recorrido, en tu auto, y estás viendo la guía Michelin, probablemente puedes pasar muy cerca de un lugar que vale muchísima la pena porque tiene una cocina que es admirable, que es de notarse. Y entonces vale la pena que hagas un pequeño desvío para que ya que vas en ese camino puedas conocer esta cocina. Cuando al chef le otorgan 2 estrellas, quiere decir que no solamente porque tú vas a pasar cerca de ahí, merece la pena ir, sino que vale la pena que tú te desvíes de tu recorrido y te acerques a este espacio donde van a tener
2 estrellas Michelin. Entonces, digamos que yo iba hacia la ciudad de Santa Fe en Argentina y entonces voy en mi recorrido, pero vale la pena desviarme porque voy a encontrar una cocina estupenda. Y ya cuando ellos otorgan 3 estrellas, quiere decir que tú debes de hacer el viaje específicamente para conocer ese espacio. Es tan extraordinaria la cocina de ese lugar que no necesitas ir a otro lado. Ese es el punto, ese es el destino final tuyo en este viaje gastronómico. Entonces, esa es cómo fueron evolucionando estas 3 estrellas. Estas 3 estrellas pues son amadas y son odiadas en el medio porque son estrellas que no les dan de por vida. El chef Exacto. tiene que ganarlas, cada año tiene que volver a, digamos, a estar presente y demostrar que se las puede seguir ostentando. Y hay ahí incluso historias de chefs que se han, pues que se han, digamos, hasta incluso estresado de forma tal que han querido incluso suicidarse por haber perdido alguna de estas estrellas. Es Entonces, que es lo que precisamente José te iba a apuntar. Basta ya asomarse a ese firmamento y obtener una sola, hace que el restaurante dispare de modo insospechado en lo que hace a su fama y por ende facturación, reputación, y del mismo modo, si lo llega a perder, cae estrepitosamente. Es como, es un Oscar para un actor, es decir, obtener ya una sola estrella Michelin realmente coloca al restaurante en otra galaxia. Es así. es así, y es que pues realmente no es tan fácil conseguirla, ¿no? Ellos califican, como bien dices, envían personas para que puedan degustar y dar su punto de vista sobre qué es lo que vale la pena o si vale la pena, por ejemplo, la selección de los productos que hace el restaurante, la creatividad en el emplatado, el dominio del punto de cocción, que perfectamente los sabores estén bien combinados, los colores del plato estén equilibrados, la relación también de la calidad y precio, porque quiero decirte que fíjate que hay un estancito o un localito callejero en Singapur que tiene una estrella Michelin y que el costo de comer ahí va entre 1 y 2 euros. Es el espacio más económico que existe en el mundo donde tú puedes ir a comer a un espacio con una estrella Michelin y está en Singapur y es un puestito de la calle que tiene unos como fideitos y pollo y pues tiene la calificación Michelin. Y esto quiere decir que lo fueron a ver directamente para pues evaluar todo el servicio y todo lo que tienen ahí. Lo cual es maravilloso, José, entonces, porque te da el tópico que no lo hacen por dinero o por ambientación, que cualquiera que cocine bien puede acceder a eso. De hecho, hay una película francesa estupenda, porque vale decir que obviamente estos críticos van de incógnito y pagan su cuenta, donde el protagonista está obsesionado todas las noches y él piensa, no sabe por qué, en la mesa 7 van a estar 2 críticos de Michelin y pasan los meses y no, él está obsesionado solo que en la mesa 7 hay algún crítico de Michelin, pero lo cierto es, como vos decís, que es el gran premio de la cocina, incluso los chefs se bordan la estrella, obtienen inclusive el clásico dibujito de Michelin, del muñequito, es decir, lo que obtienen y si lo mantienen, pone el restaurante, vuelvo a repetir, en otro nivel. Totalmente. Y bueno, ya que estamos nosotros platicando y estamos México y Argentina, Argentina y México, pues ¿por qué no platicar acerca de los chefs de Latinoamérica que han obtenido alguna estrella Michelin? Y aquí tenemos 2, curiosamente un argentino y una mexicana que los han obtenido. Entonces, platícanos acerca de Mauro, Mauro que tiene el Mirasur. Mauro Colagreco es un argentino hoy considerado el mejor cocinero del mundo. Se formó en Argentina en la escuela de un cocinero mítico para nosotros, el Gato Dumas, que cuando alguien le decía
chef, decía, no, no me insulte, yo soy cocinero. Mauro se formó en lo del Gato Dumas y llegó para probar suerte a la Riviera Francesa en el 2000 y comienza a poner un restaurante en el 2000, bueno, a pergeniar todo, lo puede abrir realmente en el 2006 sin hablar francés, nada, fue solo a probar suerte, lo abrió y al día de hoy, mejor dicho, bueno, en enero del año pasado, llegó a obtener, le llevó 8 años coleccionar las 3 estrellas Michelin. El restaurante está en Mentón y se llama Mirasur, lo he visto en fotografías, es todo vidriado, abre a ese Mediterráneo increíblemente azul, y como para coronar el 2019 que obteniendo la tercera estrella ya no podía más o no podía pedir más, el World Best 50 Restaurant, que es una revista que enumera los mejores 50 restaurantes del mundo, nada más y nada menos que a Mirasur lo puso en el lugar número 1. De modo tal que Mauro Colagreco es hoy lo máximo en cocina. Pues así está, y también tenemos algunos mexicanos. Hay que acotar que, bueno, ni en México ni en Argentina existen restaurantes con la estrella Michelin porque no hay ese galardón, digamos, todavía otorgado a nuestros países. Por ahí después les vamos a dar la sorpresa en donde en orgullosamente Latinoamérica sí tenemos un restaurante que tiene una estrella Michelin. Y para México, bueno, pues tenemos 2 o 3 chefs que la han obtenido, pero para el día de hoy quisimos traer a Karime López, porque además de que es muy joven, ella obtuvo la estrella Michelin para la Gucci Osteria, que es una hostería que tiene la marca de lujo Gucci en Italia y en Firenze, y orgullosamente la chef es mexicana. Y de hecho, fíjate que ya me enteré que acaba de abrir nuevamente ya la hostería, así es que quienes vayan a ir a Italia, no se pierdan la experiencia de ir a conocer lo que Karime López está haciendo por allá, porque además están abriendo con un nuevo menú que ella diseñó durante este tiempo y que está ahora sí que recién salido del horno. Fíjate, José, que ahora me doy cuenta lo que yo decía en el uniforme de Karimé, está el muñequito Michelin y lo tiene bordado tanto izquierda como derecha. Es realmente un galardón, una insignia. Así es, y nos vamos ahora con la persona y el restaurante que sí tienen un galardón Michelin en Latinoamérica, y es nada más y nada menos que Virgilio Martínez. Virgilio es el propietario del restaurante El Central. Recién hablábamos del World Best 50 Restaurant, los 10 primeros, porque el de Mauro Colagreco no computa como restaurante latinoamericano porque, como dijimos, está en la Costa Azul. Entonces, dentro de los 10 restaurantes del ranking de los 10, el único latinoamericano es el Central de Virgilio Martínez, que se encuentra en Lima. Y te comento curiosidades tales como que si vos vas con niños tenés que avisar primero porque le dan un tratamiento especial, ubican para los niños sillas especiales, se abre una waiting list con meses de anticipación para este programa. Me informé debidamente y el 17 de agosto, lunes 17 de agosto, se abre la waiting list para noviembre y diciembre. Fíjate, José, qué capacidad tienen. Apurémonos. ¿Y por qué otra curiosidad? ¿Sí? Hay que apurarnos, hay que enlistarnos ya. Hay que alistarnos, pero ¿estarán abiertos los cielos para tomarnos un vuelo a Lima? Ojalá, ojalá que sí. Ojalá, ojalá que sí. Total que una curiosidad que la verdad yo no sé si es por este tiempo de pandemia, no quiero darle una falsa información, que están restringidos por la distancia social que hay que guardar y están restringidos los horarios, pero atienden solamente hasta las 7 p.m. o 19 horas. Por lo cual me ha quedado un poco la duda qué ocurre si uno quiere ir a cenar un poquitito más tarde. No trabajan los días lunes y, como dicho, es el mejor restaurante
de Latinoamérica, dado por el World Base 50 Restaurant Denver. Así que felicidades a Virgilio y a todos los peruanos. Un abrazo a todos los peruanos y sobre todo, bueno, a la hospitalidad, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar el país y de visitar sus restaurantes, que tienen varios maravillosos. La verdad que es una comida muy fresca, muy de mar, en fin, pues estamos ahora sí que apoyando ese gran movimiento de lo que ha hecho Perú en la gastronomía actualmente. Sí. Y es así como se... Seguramente habrás visitado, José, el Larcomar, que es ese barranco que da todo el Pacífico y es uno tras otro restaurantes. Y me encanta el nombre de uno que se llama Pescados Capitales. No me digas que no es un nombre ingenioso. Y allí también está el Central. Perú de verdad tiene una gastronomía muy rica y cuando algún día hablemos de bebida, vamos a dilucidar si el pisco sour es de ellos o de nuestros hermanos chilenos. Híjole, ahí nos metemos en aguas peligrosas, pero bueno, como hoy lo estamos dedicando a la gastronomía en general, nos vamos a seguir y nos vamos a ir con la UNESCO. Y yo quisiera, Bettina, que tú nos platicaras qué tiene que ver la UNESCO con el tema de gastronomía. Bueno, la UNESCO, creada en 1945, finalizada la Guerra Mundial, es un brazo de las Naciones Unidas que se dedica a los estudios centrados en ciencia, cultura y educación. En lo que hace cultura, la UNESCO se le da por nombrar patrimonios inmateriales, intangibles, cosas, hechos que alegran a la vida del ser humano. Como Argentina, por ejemplo, debo decir, es un patrimonio inmaterial de la humanidad, el tango. Pero refiriéndonos a la gastronomía, la UNESCO ha nombrado cocinas en generales y platillos que han considerado tan excelente, 9 en total, que los ha nombrado patrimonio de la humanidad. ¿O qué sabes de esto, José? Pues mira, yo sé que cuando menos cuatro cocinas tienen esta denominación y bueno, aquí las estamos viendo. Vamos a platicar muy rápidamente cada una de ellas. La primera es la cocina mediterránea, ¿verdad? Que como todos sabemos, incluye mucho el tema de los vegetales. Se considera una de las más sanas del mundo. También hay mucho que se habla sobre el aceite de oliva, sobre esa frescura. Está obviamente en el Mediterráneo, por lo cual también incluye mucho lo que es pescado, marisco y toda esta tradición de frescura que yo siento refleja la cocina del Mediterráneo. Después tenemos también la cocina japonesa, que la cocina japonesa tuvo una transformación, yo diría, a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque fue cuando empezaron a hacerse pequeñitos los platos. Quienes hemos podido asistir a un restaurante japonés, a veces pensamos que los platitos son como muy chiquitos, que todo es pequeñito, como por ejemplo, pues lo que es el sushi, ¿no? Y Así nos es, el habla sushi. de cómo después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que hacerse más pequeños esas porciones y de ahí se quedó ya como una costumbre. ¿Por qué? Porque la comida japonesa es más sobre la calidad que de la cantidad. Exactamente. Ahí es donde el énfasis está en qué tan fino, qué tan fresco está el producto, sobre todo porque es mucho producto del mar que tiene que estar muy fresco para que pues no nos haga daño, ¿no? También yo creo que esta cocina en particular tiene algo que me gusta mucho, que es la espectacularidad en el momento de la preparación, que incluso los restaurantes japoneses pues hacen galardón de eso, ¿no? Que te están cocinando enfrente de ti, que te van mostrando cómo lo hacen y avientan y quitan y ponen y está toda la preparación. Y es un espectáculo para quienes vamos a degustar una comida japonesa. Y bueno, también pues por ahí sabemos que algo particular que tienen algunos restaurantes o muy buenos restaurantes o los buenos restaurantes japoneses es que no tienen el precio. Tú llegas al restaurante, tú ves la carta o digamos, no ves la carta, sino más bien ves el tipo de pescado que hay, los diferentes, porque hay muchísimos. Cuando llegas, son paredes donde vienen los nombres del pescado que está disponible porque es de temporada y no Claro. viene el precio. Entonces, a veces es un poquito como incómodo porque llegas y dices, wow,
¿qué pediré? Porque no sé cuánto cuesta, ¿no? Y entonces ahí lo que te recomiendan es que con toda la confianza del mundo, tú al chef le preguntes, Preguntes. le digas, ¿sabes qué? Tengo un presupuesto de más o menos esto por persona, ¿qué me recomiendas que pueda ¿Esto se tener debe hoy a que algo en esté fresco? particular, José? ¿Perdón? ¿Esto se debe a algo en particular el no tener precio? Sí, claro, se debe a que la provisión que tienen los restaurantes en Japón es diaria. El pescado es fresco y cada Claro, día va variando el precio que les ofrecen al restaurante. Por tanto, el restaurante no tiene la posibilidad de hacer una carta impresa donde te permita saber el precio, sino que tiene esta posibilidad de ofrecerte diferentes, porque a lo mejor un día hay un tipo de ¿no? exacto. pescado y otro día no lo hay. Entonces sería impráctico tener la carta y además de esta fluctuación de precios. Entonces la recomendación es con gran naturalidad, es lo Claro. más natural preguntarle, oiga, dentro de este rango, ¿qué me puedes ofrecer? Y por supuesto también, Hacemos, José, antes que cambie de tema, un apartado de ceremonial y protocolo y decimos entonces que los verdaderos restaurantes tienen que tener dos cartas, una con precio y una sin precio que se le da a la dama porque se supone que el hombre es el que paga. ah, eso está padrísimo, digo, no lo había escuchado, pero se me hace muy Sí, buena idea. señor. Los restaurantes con 5 tenedores es uno de los ítems para acceder a esos 5 tenedores. Las Wow. mujeres no ven el precio. No sé si se adecua a los tiempos de hoy donde las mujeres pagamos mucho a veces, pero la intención está. Claro, claro, no, no, se me hace súper buena idea. No, no sabía ese tip, Betina, que bueno, que lo compartes, pero me parece muy adecuado. Entonces, un poco como estilo japonés. Y por último, pues nada más ahí comentar la carne Kobe de estas, pues de estas vacas que son Exacto. tratadas de forma muy especial, son rociadas para quitarles los microbios, etcétera, en lugar de ponerles algún pesticida o algo, les ponen cerveza, las masajean, las cuidan, las cuidan muchísimo y bueno, pues ahí tenemos parte de la comida de Japón, de la cocina japonesa. Después en medio tenemos pues una de las cocinas que ha sido la precursora de muchos, de mucho, sobre todo en Europa, y es la cocina francesa. Como comentábamos, es una cocina que se trata de ser sofisticada, de ser lujosa, de ser suculenta, de ser... ¿Por qué? Porque la cocina tradicional francesa nace para la élite. Y entonces tiene Exactamente. todo esto que incluye pues los vinos, los quesos. eh, y algo curioso, por ejemplo, es en los quesos, el queso es considerado un ente vivo. Entonces, por ejemplo, aquí en México y en Estados Unidos, tendemos a guardar el queso en el refrigerador, como si fuera algo que está muerto y hay que conservar frío. En Francia es totalmente el contrario. El queso es un ente vivo que está en proceso, que tiene todos estos microorganismos que le van dando Se incluso fermenta, sabor, exacto. color, forma, etcétera. Y hay que dejarlo y naturalmente se va a dar ese añejamiento, ¿no? Entonces es una visión muy diferente de lo que nosotros tenemos en muchos países del queso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de los croissants? ¿Qué decir de la repostería francesa? Bueno, aquí haríamos De todo los panes, los panes. los panes. No, maravilloso, maravilloso. La verdad es que el uso del vino para hacer toda, pues una combinación con la carne, en fin. Y por Pues, último la tenemos cocina francesa, José, dicen, ¿cuál es el secreto? Hay 3 secretos. ¿Cuál es? Mantequilla, mantequilla, mantequilla. Sí, justamente que ayer que estábamos cocinando, pues sí, la verdad es que la mantequilla es uno de los elementos y además una mantequilla, mantequilla, ¿no? Que venga Exacto. realmente de la vaca y que se haga de forma tradicional, que es como ellos acostumbran a hacerlo. Pues delicioso, delicioso, ya me está dando hambre y con todo esto que estamos platicando, la verdad. Y bueno, pues vamos a terminar con la cocina mexicana, que también es patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y aquí yo quise representar
pues no todo México, porque México, como ustedes saben, tenemos una variedad muy enorme en términos de los territorios y también eso hace que nuestra gastronomía sea muy variada, pero yo quise aquí reflejar quizás el espíritu de la cocina mexicana, que es un espíritu donde se mezcló lo español con lo local. Es una cocina totalmente mestiza en la cual estamos amalgamando ingredientes del nuevo mundo, del viejo mundo, y ese chocar y a la vez mezclarse hace que la cocina mexicana sea tan especial. En particular el mole, que ustedes pueden ver aquí, que generalmente se utiliza con pollo actualmente, antes era con pavo, es un platillo muy complejo, es un platillo que lleva mucho tiempo de preparación, pero que simboliza esta unión. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, local sería el maíz, el cacao, la cebolla, eh, y tenemos frutos secos que vienen de Europa y además tenemos especies asiáticas. Entonces estamos como que varios continentes aquí unidos en un platillo que hicieron para, pues, degustar en Puebla, y es lo que en México nosotros conoceríamos como una gastronomía barroca, ¿no? De la época barroca, que Puebla, nuestra ciudad de Puebla, es un exponente muy, muy, muy característico del barroco en general. Entonces, estos serían, Bettina, muy rápidamente las cocinas consideradas como patrimonio de la humanidad, pero no solo hay eso, Bettina, tú nos vas a platicar de otros platillos que también se merecen esta denominación. Tal cual, José, porque como decíamos, en el área de la gastronomía nombraron a 9 como patrimonio inmaterial de la humanidad, las 4 cocinas que acabas de mencionar, y hasta llegar al número 9 he seleccionado estos 3 que son mis favoritos. Primero, las famosas galletas de jengibre, que cuando uno las compra en Navidad, la verdad que da pena comerlas, porque realmente es una preciosura. Luego, el lavash armenio, que es una especie de pan en forma ovoide que dejan levar, y luego también algo que cuenta con toda mi predilección, el famoso café turco, que cuando la UNESCO tuvo que justificar por qué lo nombraba patrimonio inmaterial, decía que no era solo por su sabor, sino también por su refinamiento y lo que él provocaba al tomarlo. Así que cocinas por un lado y platillos por el otro como patrimonio de la humanidad. Muy bien, y pues ya vamos cerrando, vamos en la recta final y nos vamos, Bettina, con algunos chefs latinoamericanos que merecen nuestra mención especial. Y vamos a comenzar, no sé, Bettina, si gustas comenzar tú con Francis Mallmann de Argentina. Perfecto. Francis Mallmann es un argentino que comenzó a los 14 años a cocinar en los barcos, luego fue captado por un canal de televisión que tiene una señal latinoamericana y empezó a cocinar en distintos paisajes de nuestra Patagonia. Está como en una especie siempre va con él una especie de parrilla de bar móvil, y por ejemplo ha hecho entregas maravillosas a los pies de la Torre Eiffel, y cocina en las aceras, en las calles. En 1884 abrió un restaurante que no tenía nombre, no tenía cartel. Uno iba y decía hoy a lo de Francis, y actualmente es precursor de un restaurante que se llama Caiquén en Mendoza, a los pies de los Andes, José, que viendo, digamos, la crisis que el mundo está atravesando, sobre todo este año por esto de la pandemia, se está dedicando a hacer una cocina simple y a la vez selecta. ¿Sabe lo que cocina? Sándwich y empanadas. Y las empanadas a 100 pesos, es decir, menos de $1 al cambio de nuestro peso argentino, y es Wow. todo un éxito porque disfrutas al aire libre de esa cordillera de los Andes maravillosa, comiendo nuestro plato típico, que es empanada regada de un buen vino mendocino a solo 100 pesos, es decir, menos de $1. Wow, una ganga absoluta y además delicioso porque
él es como muy natural, ¿no? Todo lo cocina muy, muy, muy natural. Muy bien, perfecto. Pues ahora nos vamos entonces a México con Enrique Olvera. Enrique se ha vuelto pues un rockstar para todos los mexicanos. Nosotros lo queremos muchísimo. Él estudió en el Culinary Institute of America en Nueva York, pero la realidad y lo que me apasiona a mí en particular de Enrique, y he tenido la oportunidad de comer en el Pujol, que es uno de sus restaurantes, es la pasión que tiene por los ingredientes locales. Él hace mucha énfasis en conservar el maíz, en conservar todos los ingredientes que se sienten locales. Él los transforma, digamos, en una nouvelle cuisine mexicana que hace que los sabores exploten en tu boca, ¿no? Y por eso creo que lo queremos tanto. Él nos ha muy dignamente representado en muchos lugares. En Nueva York, justamente que es donde él estudió, acaba de abrir recientemente su restaurante Cosme, que hace referencia al mercado donde él iba de chico con sus papá y su abuelito y iban al Qué mercado y él bueno. platica que le encanta mucho ir a los mercados mexicanos, que es como los mercados latinoamericanos, que vamos y encontramos de todo y tenemos nuestro marchante. Aquí le decimos marchante a la persona con la cual hacemos el intercambio o le pago, ¿no? Y les decimos marchantes y entonces incluso, ¿qué tal marchante? ¿Cómo está? ¿Qué me trae para hoy? Y escoge, le gusta ir a escoger al mercado lo que va a utilizar, porque Oh. siempre está con esta propuesta como muy local, pero muy sofisticada al mismo tiempo de Enrique Olvera. Entonces, todo un ícono en México. Y de ahí nos vamos a Colombia. ¿Qué nos platicas? Bueno, qué placer, así como me dio gusto encontrar a Karimé, las mujeres también en el área de la gastronomía, de a poquito, siguen siendo mayoría los hombres, pero vamos despuntando. Leonor Espinosa, una bogotana, y así como recién hablábamos del ranking de los mejores 50 restaurantes del mundo, aquí en cambio Leonor alcanzó el puesto 18 con su restaurante Leo en el ranking de los mejores 50 restaurantes, pero de Latinoamérica. Ok. De hecho, vuelvo a reiterar, su restaurante Leo está en Bogotá y ella misma se encarga de decir que es un restaurante socialmente responsable en el sentido de cuidar, de seleccionar, así como decía recién de Enrique, las mejores materias primas respetando el medio ambiente. Perfecto. Y de ahí nos vamos nada más y nada menos que a un país que está muy cerquitita de ustedes, que es Chile. Y ahí tenemos a un joven, porque él tiene 40 y tantos, pero apenas comenzando los 40, Rodolfo Guzmán, que pues él, fíjate que es bien interesante su historia, porque él comenzó con el restaurante Boragó, que todavía tiene, pues hace alrededor de unos 12, 13 años y alrededor del 2013 él casi lo tuvo que cerrar porque su comida no acababa de gustar, incluso localmente. Él utiliza mucho también productos muy de la zona, muy de la costa, y entonces utiliza desde hongos, que tú sabes que los hongos son muy difíciles de utilizar Sí, porque pueden ser venenosos, y tal utiliza cual. también algas. Él incluso platica que en un futuro la humanidad pudiera basar su dieta en las algas y que no las hemos explorado. Él tiene en su haber más de 700 platillos, porque fíjate que su restaurante resulta que tiene dos niveles. El nivel de abajo es el restaurante y el nivel de arriba es como un laboratorio donde él hace esta investigación sobre los productos, los ingredientes, los mezcla y tiene mucha gente, muchos jóvenes que vienen de varias partes del mundo, incluso algunos chefs de Europa que ya son 3 estrellas Michelin, han ido a tomar clases con él o a tener como un verano, digamos, para aprender esta cocina que él hace, que es totalmente, digamos, local, Es un muy alquimista. arraigada. Una Podemos decir que es un alquimista. Exacto, digamos que Rodolfo es un alquimista y hoy pues conecta perfectamente, tan es así que el 50% se calcula que el 50% de los comensales que van a su restaurante Boragó son extranjeros
y la mayoría de ellos específicamente viajaron a Chile para conocer para formarse. cocina y su restaurante y poder ahí degustar lo que él presenta. Entonces, pues, con esto terminamos, Bettina, terminamos un episodio más que, pues, de algo que a los dos nos encanta, que es la gastronomía. Que la gastronomía, simplemente contar anécdotas breves, hay restaurantes, así como recién decíamos de las cartas para las mujeres, que imponen un determinado dress code, que si alguien llega de un modo desalineado, le prestan una chaqueta, que si son hombres de negocio que luego deben seguir con sus reuniones, pues le dan un babero para preservar la tela de la corbata. Es decir, tendríamos muchísimos capítulos más para hablar sobre gastronomía, pero por hoy terminamos. Así es, y les agradecemos a todos su tiempo, esperamos que les haya gustado y nos preparamos para el próximo episodio que es en 15 días y que va a versar sobre, ¿qué va a versar, Bettina? Sobre el mundo fashion, es decir, seguimos incursionando en arte, ¿no? Porque crear un platillo también es arte y diseñar un vestido, combinar texturas, piedras, géneros, es arte. En particular, vamos a hablar de la moda italiana y de 3 enfants terribles, Versace, Valentino y Armani, y a ver cuál será mejor. Pues sí, yo creo que ahí en gusto se rompen géneros. Yo creo que los tres tienen una genialidad particular que los ha puesto en la industria de la moda de forma muy contundente, no solo en Europa, sino en América y en todo el mundo. Y bueno, pues hay nuestras preferencias en marcas, así es que vamos a descubrir de dónde nacen todas esas ideas, conociéndolos un poquito más. Y seguramente Leonardo habrá hecho algo en el mundo de la moda, así que vamos a ver con qué nos topamos. Así es, vamos a investigar y les traemos el próximo invento de Leonardo que tiene que ver con la moda, porque además él también hizo moda y la hizo para el teatro. Así es que les platicamos más sí. el próximo episodio. Sí. Y pues José, muchas gracias. Igualmente, te saludo, te abrazo desde un frío Santa Fe y invitamos a seguir suscribiéndose a nuestros canales, a seguirnos, a dejarnos comentarios porque nos nutrimos de ustedes, porque como les dijimos en la cápsula número 1, que esperamos sigan tomando sin moderación, esto lo hacemos por pura pasión, por puro amor. Así es, muchas gracias a todos, un abrazo.